Sí, una vez más soportando el apagón total, la caída del zen y el colapso de forma general. Por eso decidí salir a la calle sin rumbo alguno. Porque créanme cuando les digo que ante esta situación no hay quien se quede en casa. Por si fuera poco, este cubano que les está hablando, en ese entonces, como mismo carecía de luz eléctrica, como muchos otros dentro de Cuba, también carecía del preciado líquido llamado agua. Entonces dije, salgo para la calle para que así las horas pasen más rápido. Me los llevo junto conmigo en todo un recorrido y con esta especie de vlog verán más de cerca qué hace el cubano realmente ante esta situación, ante una ciudad y todo un país completamente apagado. Como ven, decidimos desplazarnos hacia El Vedado. Pasamos por una heladería bien reconocida de esta parte y ahí ven que como mismo estaba trabajando con la conexión de la calle, también estaba cargando mi lámpara solar. Vean que todas las avenidas, todas las calles principales de esta parte de la ciudad están completamente desoladas y como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, es prácticamente un bailable debido a la situación que estamos viviendo en Cuba con el combustible. Y miren el panel solar que se le estuvo colocando al semáforo de G y 23. Cuando esto pasa, puedo decirles que el cubano no tiene ningún tipo de entretenimiento y me río para no llorar porque verdaderamente es algo súper triste y lamentable. En los próximos minutos van a ver las diferentes formas que el cubano encuentra para distraerse y hasta cierto punto que pase el tiempo rápido hasta que todo se restablezca. Si me lo preguntan, estas caídas del sistema eléctrico nacional se sienten como que más nunca va a regresar el fluido eléctrico a la isla. Pero bueno, son sentimientos que solo pueden entender y comprender los cubanos que viven dentro de Cuba. ¿Cuál fue nuestra forma de entretenernos además de salir para la calle? ¿Qué fue por lo que nos dio? Simple, visitar los negocios privados, MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, cafeterías y mirar. Éramos un grupo pequeño, pero no es menos cierto que con todo este recorrido teníamos cada uno en mente 2 o 3 cositas ahí que queríamos conseguir necesarias para nuestra casa porque nos hacían falta. Ahí cogió más o menos forma este recorrido que también a ello le sumamos que cuando nos entrara hambre íbamos a comer en cualquier lado. Algo que no todos los cubanos pueden permitirse, pero oigan, ante esta situación puedo decirles que muchos comen, desayunan, almuerzan en una pizzería con una pizza de 200 o de 300 pesos, que también sé que muchos no tienen ese dinero, porque sí, algunos en los comentarios intentan rectificarme con esto o aclararme como si yo estuviese viviendo en Marte, pero bueno, yo los dejo sinceramente, porque si analizan un poquito, qué mejor persona para saber todo eso que no sea quien les está creando el contenido. Continuemos con este recorrido. Mientras visitábamos cada uno de estos supermercados y negocios privados, si me preguntan respecto a su realidad actual, pude notar que muchos de ellos tristemente están escaseando en cuanto a sus recursos, sus suministros y abastecimientos. O sea que básicamente te puedes encontrar algunos en la actualidad desabastecidos, prácticamente vacíos, y eso que estamos hablando de negocios privados hasta cierto punto. Porque no, la primera vez, yo tengo cosas en casa de mi hermana todavía. Porque me estresa, porque ya los 2 días ya. Y claro que sí, cuando les estoy haciendo recorridos, haciéndoles contenidos informativos actualizados, nunca está de más, aunque sea reiterativo y repetitivo, pasar por varias partes y varias zonas de la ciudad de La Habana como lo son El Vedado para traerles, digamos, un refresh de cómo se encuentran las calles, las edificaciones, en una zona en específico dentro de la ciudad. Y aquí comenzaron nuestros problemas buscando un sitio cualquiera para sentarnos al menos a almorzar. Así dimos con el restaurante El Vampirito, el cual estaba cerrado por falta de suministro de agua. Esa gente están ahí descargando. Y ya ven que ante esta situación hasta los propios negocios se ven afectados, que como pudieron ver debido a esto muchos cierran y otros simplemente deciden abrir y venderte todo caliente o simplemente recalentado. No sé si ves el alce ahí.
¿Qué cosa? ¿El agua está fría? Está fresca. Es un tambuchito que tiene maní en vaso. Oigan, y sin darnos cuenta, hasta este punto en el video recorrimos muchos de los negocios que se encuentran en la misma avenida o calle 23, bien conocida por todos, y también otros bien cerca a ella. De hecho, ahora mismo estamos saliendo a 23 y 6 y estaremos haciendo la visita a continuación de uno de estos negocios bien reconocidos en esta parte de la ciudad. Sin haber nada. ¿Por dónde se entra? Arriba también hay cosas de aseo, mira. ¿Qué tal si hay? Al entrar a este negocio, emprendimiento, mi pyme, como quieran llamarle, es básicamente un complejo. Ahora mismo estamos pasando por el apartado de los lácteos. Se podrán dar cuenta que nos tropezamos con varias variedades de lo mismo mantequilla, que de queso crema. Invito a las personas que reconozcan algún producto de su país que lo dejen en la parte de los comentarios. ¿Cómo que es una mantequita de...? Sí. Dame chorizo. ¿Es para bien o para...? Everyday fresh. Ay, como hay comedora. Dando vueltas como el antiguo programa de televisión, llegamos a 23 y 26, aún sin saber qué lugar íbamos a elegir para comer algo, para degustar algo, porque sí, después de tanta caminata teníamos que rellenar un poco la pancita, ¿eh? Y así, entre tantas vueltas, visitando tantos negocios, es como decidimos entre dos restaurantes que se encontraban para esta parte de la ciudad y finalmente tomamos la decisión de visitar uno que tiene como nombre el Rincón del Asado. Puedo decirles y aprovecho este espacio para mencionarles y aclararles que cuando yo les expongo un negocio como este, como un restaurante, como una cafetería, se los expongo porque quiero y ya. No es una promoción, nadie me está pagando, no lo estoy haciendo por dinero. Las personas que llevan tiempo conmigo saben que en muchos de los casos son 2 o 3 los lugares que yo personalmente se los recomiendo porque me gustó la comida, me gustó el sazón, me gustó la calidad y hay un cierto balance hasta cierto punto porque en Cuba todo está caro, eso todos lo sabemos, precio
y calidad. Creo que todos esos puntos lo cumple este sitio o establecimiento que estoy visitando por primera vez y evidentemente aprovecho para mostrárselos. No todo lo de la carta está disponible. Por ejemplo, de los entrantes, lo que podría salir sería la charcutería artesanal, que son los chorizos parrilleros, el pan maguey, el tamal en cazuela, las bolitas de carne, las bolitas de queso y el ceviche de pescado. Y el pan maguey también. Y de los platos principales, excepto los empanados, todos están disponibles. En caso de que vayas a realizar el pago por transferencia, estamos aceptando solamente la mitad del consumo total. La mitad. Así es. Evidentemente, este establecimiento de negocio tampoco es la excepción. Como mismo estuvieron escuchando por parte de la dependiente, había muchos platos que por el apagón no estaban saliendo, como es el caso de los platos con las preparaciones de empanado. Y bueno, aprovecho también para mostrarles otras ofertas y otros servicios que se encuentran dentro del menú o dentro de la carta del lugar. Ahí estuve captando al chef. Y bueno, como estábamos en plan picadera, en plan degustar algo para continuar, básicamente lo que nos pedimos fue un jugo de piña para refrescarnos, como entrante unas bolitas de queso y unas bolitas de carne, y también para compartir una ración de masas de cerdo frita, un tamal en cazuela y unas lonjas de cerdo. Oigan, puedo decirles que si hay algo que me gusta de la oportunidad que tengo cuando me siento en un restaurante dentro de Cuba, es que la comida sepa a algo y que esté bien sazonada, para yo decir, lo que me llevé a mi paladar estaba exquisito. Y el Rincón del Asado cumple las expectativas, pero por mucho, incluso hasta con el mismo postre que les estoy mostrando, que es un casquito de guayaba con queso. Aquí está la cuenta final, que esto fue todo lo que estuvimos consumiendo 4 personas, y verdaderamente todo lo que probé me gustó. No tengo quejas del lugar y es de esos pocos que quedan dentro de La Habana que no hay nada que decir. Luego tomamos un transporte que sí, a pesar de que la situación del combustible está como está, era domingo, no había ni un solo medio de transporte en la calle, tuvimos bastante suerte para al menos movernos con los vehículos o los almendrones que tomamos para desplazarnos en estas partes de la ciudad, hasta que tomamos el transporte final para movernos de nuevo a Centro Habana. En Centro Habana sí teníamos pensado hacer una parada para refrescarnos un poquito, porque ya la temperatura está subiendo nuevamente. Sí, aquí el clima de Cuba es una total locura, en la heladería conocida como Montefredo, o más bien en su extensión, porque frente a esa misma heladería, que se encuentra prácticamente bien cerca de la Universidad de La Habana, está el Museo Napoleónico. Dejaron un pequeño local que evidentemente pienso que el dueño del negocio de la heladería lo haya rentado para hacer como una extensión, ¿saben? Más agrandado, donde la persona puede pedir su helado, puede sentarse con calma. En la heladería es simplemente para llevar. Este es otro lugar para esperar y dejar que sigan pasando las horas a ver si regresa el fluido eléctrico. Fluido eléctrico que en todo el trayecto estuvimos llamando a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, en búsqueda de alguna noticia o alguna actualización de que se hubiese restablecido la electricidad, y cosa que hasta ese momento no había sucedido. Como ven, un espacio súper acogedor al aire libre. Ahí nos estuvimos tomando nuestras bolitas de helado, nos estuvimos conectando porque había conexión, y ya para esta parte de Centro Habana, básicamente, ya se había luz y fluido eléctrico. Y ya, como no teníamos más ninguna opción, no teníamos más nada que hacer, decidimos regresar a nuestra casa. Aquí en este punto es donde puedo mostrarles las formas que utilizan otros cubanos para entretenerse. Lo mismo, en estos tiempos te encuentras muchas más mesas de dominó en la calle, cosa que no se ve tanto como hace unos cuantos años atrás, que los niños se ponen a jugar fútbol, se ponen a jugar pelota. Ok, por aquí les habla el Jonathan del presente, hoy lunes, que decidí grabarles y terminarles esta parte final del video, porque sé que muchos se estarán preguntando cómo terminó esa historia de la más reciente caída del sistema energético nacional. Una vez más, les cuento que en la jornada de ayer domingo, el mismo día, después de unas cuantas horas, prácticamente todo el día,
pusieron la luz eléctrica. Claro que esto tengo que aclarárselos que viene siendo como que un proceso gradual, no es que le ponen la luz así de pronto a todo el mundo, poco a poco a medida que se va restableciendo todo este sistema, en algunas zonas van poniendo la luz. Es por eso que nosotros siempre estamos entre nosotros mismos los cubanos preguntándonos y así es como nos enteramos porque nosotros somos súper chismosos que oye, en el horario de la mañana en el cerro la pusieron la luz, en San Miguel ya la pusieron, en 10 de octubre la pusieron y así uno se va enterando hasta que finalmente llega la zona donde te ponen la luz. Que a modo de dato curioso puedo contarles que donde yo estoy viviendo en la actualidad en Centro Habana, como que la parte más céntrica de la ciudad, básicamente, viene siendo una de las zonas donde más se demoran o como nos gusta decir a nosotros los cubanos, nos dejan para los files y prácticamente somos como los últimos en que nos pongan el fluido eléctrico. Sin mencionar esas zonas que hasta cierto punto son privilegiadas, que son esas zonas que el cubano dentro de Cuba dice, aquí no quitan la luz, que apenas se cae el sistema eléctrico nacional, unas horas después o al día siguiente ya tienen restablecido su fluido eléctrico. Yo en lo personal, después de dar toda esta vuelta, después de estar sin rumbo, porque como les comenté, decidí en esta nueva caída del CEN una vez más y súper reciente, a diferencia de que solo pasaron días desde que sucedió la última, no quería ensuciar platos, no quería hacer nada dentro de casa y más que este ser que ven aquí, además de estar varias horas sin luz como todos los cubanos, tampoco tenía agua. Como siempre, así el cubano que parecemos bestias, ya no somos ni humanos, somos bestias. Los que vivimos aquí dentro de Cuba, cuando viene la luz, corre, mátate, carga todas las cosas, que todo tenga carga. Y si tienes la capacidad o tienes la suerte de que te entre agua en ese momento, porque claro, para que entre agua en gran parte de toda la ciudad es necesario la electricidad para que funcione el motor, el bombeo y todo el sistema del acueducto. Tienes que también aprovechar para lavar, para cocinar, para fregar, para limpiar, para hacer todo lo que tienes que hacer dentro de casa que sea necesario este preciado líquido. Y entonces pregunto yo una vez más, ¿acaso en Cuba existe vida? Para nada. Esto es una supervivencia extrema con todas las letras de la frase. Más claro ni el agua y yo creo que desde mis vivencias y desde lo poco que puedo mostrarles relacionado con todo el país Cuba es más que evidente la manera tan inhumana en la cual estamos subsistiendo a día de hoy. De esta manera me despido, espero que este recorrido así random, sin rumbo, sin dirección, les sirva hasta cierto punto de algo para que se mantengan informados y sepan realmente qué pasa cuando están estas caídas del CEN, cuando un país entero se queda apagado, sin mencionarles el hecho de esos momentos en los cuales el cubano se desespera y llega a un punto en el cual protesta, toca sus cacerolas dentro de su casa, en señal de obstine y en señal de desespero y en señal de que ya no puede más. Déjenme en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto, sus opiniones, todo lo que crean y como siempre, gracias por ver este video hasta el final. Me despido sin antes pedirte que me apoyes un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en unos días con más contenido. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.